Bueno, buenas noches, hermanos, hermanas. Hoy día entonces vamos a terminar esta serie que comenzamos hace un par de semanas atrás, que se llama La Biblia y la Ciencia. Y vamos a terminar esta presentación que se llama ¿Puedes tú defender lo que crees? Repasando siempre el tema de las cosmovisiones, ¿cierto? Esta es yo siempre les comentaba la diapositiva que yo encuentro que es más importante que nosotros tengamos súper claro. La cosmovisión, partiendo por la cosmovisión macroevolucionista, que dice de que hace 13 a 15 billones de años ocurrió el Big Bang, de que hace 4,6 billones de años se habría formado la Tierra, hace 4 billones de años habría comenzado la primera vida en la Tierra y necesariamente esta cosmovisión dice de que esta vida comenzó de manera azarosa. Fue un accidente, fue algo completamente aleatorio, ¿ya? Y sin ninguna intervención divina. Ese lo exige esta cosmovisión. Luego de esta primera vida, que era una primera vida elemental, básica, se habría iniciado un proceso que se llama macroevolución, y este proceso de macroevolución habría sido el responsable de hacer que esta primera vida tuviera una diversificación y los organismos empezaran a cambiar, empezaran a ser cada vez más complejos, hasta llegar a hoy en día, ¿cierto?, donde vemos toda una tremenda variedad de organismos, vegetales, animales, bacterias, hongos, etc. Y lo que nos depara para el futuro, un gran signo de interrogación, no sabemos lo que va a pasar, según esta cosmovisión. Sin embargo, hay una gran forma de pensar respecto de que todo depende de nosotros, todo depende de ti. Hay un exitismo de por medio diciendo que, mira, no sabemos lo que va a pasar, pero todo depende de ti, solamente de ti. Si tú quieres tener éxito, tienes que esforzarte, tienes que trabajar y te va a ir bien. Pero depende de ti y solamente de ti. Esta cosmovisión obviamente no considera ningún aspecto espiritual de por medio. No hay un Dios que te vaya a ayudar, no, todo depende exclusivamente de ti. Y la cosmovisión alternativa, ¿cierto?, que sería la cosmovisión creacionista bíblica, que habla de hace más o menos 6.000 años atrás, es decir, 4.000 antes de Cristo, habría comenzado Génesis 1.1 con la creación de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, ¿cierto? O sea, con toda la materia a partir de, bueno, y de ahí a los primeros 6 días de la creación, ¿cierto? Donde se van separando las aguas, se van formando primero la parte vegetal y después algunos animales en el mar, después en la tierra y finalmente todo culminando con la creación del hombre, Adán y Eva. Poco tiempo andar, la caída del ser humano, el pecado, ¿cierto? La separación entre el hombre y Dios, que como mencionamos la semana pasada es el gran drama que cuenta y que nos habla la Biblia, la separación entre Dios y el hombre. Pero juntamente con esa desgracia, inmediatamente la promesa de Dios de que eventualmente iba a haber un Mesías que iba a arreglar esta situación. Pocas generaciones después de Adán y Eva tenemos a Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, con sus 3 esposas respectivas, que serían las únicas personas que habrían sobrevivido el diluvio universal. Nuevamente, a las pocas generaciones y ese habría sido un juicio de agua que habría hecho Dios. A las pocas generaciones, ¿cierto?, nosotros tenemos la Torre de Babel. Dios le había encomendado a las personas que poblaran toda la tierra. Sin embargo, una vez más, la gente rebelde a Dios hace todo lo contrario, quiere estar en un solo lugar, quiere hacer una obra que es la Torre, ¿cierto?, de Babel. Y Dios en ese momento, de manera sobrenatural, ¿cierto?, confunde las lenguas y se inicia el plan que tenía Dios originalmente y la gente se va a los distintos lugares. Ahí sí. Más o menos el año 33 después de Cristo, tenemos que Jesucristo muere y resucita. Muere en la cruz, resucita y con eso
resuelve el problema que había ocurrido en la creación y cumple todos los cientos de profecías que se pueden encontrar en el Antiguo Testamento. Llegamos a hoy en día, ¿y qué es lo que tenemos por delante, cierto? Estaríamos esperando lo que se ha estudiado por medio del pastor Carlos, el rapto de la iglesia, la segunda venida de Jesucristo, lo que aparece en el libro de Apocalipsis como el milenio, un juicio de fuego con nuevos cielos, nueva tierra, dice, y para finalmente terminar viviendo una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas dos cosmovisiones, estas dos formas de ver el cosmos, es muy importante que las tengamos claras, es muy importante que las tengamos definidas, entendamos que no solamente son muy diferentes, sino que realmente son incompatibles, son absolutamente incompatibles unas con las otras. Los temas que hemos visto hasta ahora, las dos semanas anteriores, han sido que la Biblia tiene las respuestas, el origen del universo, el origen de la vida y el registro fósil. Lo que estaríamos pendiente por ver hoy día es el tema asociado a los dinosaurios. Recordemos un poco por qué estamos estudiando estos temas. Uno, lo podemos encontrar en Oseas 4:6, donde dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por lo tanto, el Señor no le da lo mismo la falta de conocimiento. Es vital que tengamos conocimiento en todo ámbito. Primeramente con la palabra de Dios, pero también en otros ámbitos. En 1 de Pedro 3:15, ¿cierto? Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo puedo ser muy buen testimonio en mi lugar de trabajo, en mi barrio, en lo que sea, y eso está súper bien. Pero siendo buen testimonio, puede que el día de mañana alguien se me acerque y me dice: oye, ¿tú por qué eres así? ¿Por qué eres distinto? ¿Por qué tú actúas de tal o tal forma? Y esa persona me puede empezar a hacer preguntas que pueden ir tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito de la ciencia, y yo tengo que tener la respuesta. Y el Señor me insta a estar preparado, estar siempre preparado. Debemos estudiar los diferentes temas que aparecen en la Biblia, tanto espirituales como de ciencia. También debemos estar preparados. Vamos a partir entonces con el tema de los dinosaurios. Una pregunta podría ser: ¿qué le pasó a los dinosaurios? Pero nosotros vamos a enfocarnos principalmente a otra pregunta que podría ser aún más importante, que es: ¿de dónde vinieron los dinosaurios? ¿Cuál fue el origen de los dinosaurios? Según la perspectiva, la cosmovisión evolucionista, los dinosaurios evolucionaron hace 220 millones de años. Es decir, 220 millones de años atrás habrían aparecido los primeros registros fósiles de lo que sería el precursor de todos los dinosaurios. Ese precursor se le llama tecodontes. Tecodontes. Según este libro, La naturaleza de la vida, dice que los tecodontes eran lagartos pequeños que corrían sobre dos patas y dieron lugar a los reptiles gigantes conocidos colectivamente como los dinosaurios, ¿ya? Y esa es la única evidencia que ustedes van a encontrar en los textos escolares, es la única cita sobre el origen de los dinosaurios que ustedes van a encontrar en los textos escolares, universitarios, ¿ya? Los tecodontes. Y tal como lo muestra ese diagrama, se supone que los tecodontes, 220 millones de años atrás, eventualmente macroevolucionaron, ¿cierto?, a los diferentes tipos de dinosaurios, es decir, a los estegosaurios, estos dinosaurios que tenían unas placas en el lomo, los saurópodos, que son estos grandes dinosaurios que aparecen típicos en las películas de Jurassic Park y otros, al Archaeopteryx, que a su vez se supone que sería el precursor de los actuales pájaros, de todas las aves, también a todos los saurópodos, o sea, tipo tiranosaurios, ¿cierto? Y pterosaurios, que eran estos dinosaurios que tenían alas similares a los murciélagos. También se supone que dieron origen a los cocodrilos. Y se supone que también tienen un origen común con los lagartos y
las serpientes. Esa es la teoría y eso es lo que ustedes van a encontrar como teoría del origen de los dinosaurios. Pero nosotros siempre instamos a que tengamos un razonamiento crítico. Como cristianos, como hijos de Dios, hijas de Dios, siempre debemos cuestionarnos lo que se nos dice y pedir la evidencia. Siempre preguntar sobre la evidencia. ¿Dónde aparece? ¿Cuál es la evidencia? ¿Hay registro fósil? ¿Qué otro registro hay que me demuestre que eso es efectivamente así? Y el tema es que no hay evidencia. Si yo digo que estos tecodontes que aparecen en este diagrama dieron lugar, por ejemplo, a los triceratops que aparecen ahí, o los estegosaurios, los saurópodos, necesariamente yo debería encontrar en el registro fósil especies, organismos en las etapas intermedias. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vemos que este precursor andaba en 2 patas, decía. Necesariamente yo tengo que encontrar especies intermedias donde pasan de caminar de 2 patas a 4 patas, o que en algún momento empieza a desarrollársele esta como corona que tiene al frente, con cuernos, ¿cierto? O con estas líneas que aparecen atrás con placas, o aumentar su tamaño. Porque acuérdense que el tecodontes era un lagarto de un tamaño pequeño. Y de igual manera para el estegosaurio y los otros dinosaurios y todos los otros dinosaurios. Y no necesito tener una especie intermedia. Yo debiera tener miles. Debiera tener miles de especies intermedias yendo hacia el triceratops, miles de especies intermedias yendo al estegosaurio, miles de especies intermedias yendo a los diferentes tipos de dinosaurios. ¿Ya? Y eso no hay. ¿Qué es lo que hay? Especies que son similares al tecodontes o que caen bajo la categoría, porque en realidad hoy en día ya es una categoría de tecodontes, y tengo estas otras especies que están completamente formadas. No tengo especies intermedias. ¿Ya? Y eso se ve reflejado en los textos de autores que creen en la macroevolución. Por ejemplo, acá dice, la pregunta sobre el origen de los dinosaurios es uno que ha intrigado a los paleontólogos durante muchos años. No tienen una respuesta. En este otro caso dice, ¿de dónde vinieron los dinosaurios? Esta pregunta aparentemente simple ha sido objeto de un intenso debate entre los científicos durante más de 150 años. Es decir, más de 150 años, desde Darwin en adelante, millones y millones de fósiles recogidos por todo el mundo y sigue habiendo debate. Eso no es porque sí, no es porque la gente le busque la quinta pata del gato, digamos, sino que es simplemente por la falta de evidencia. Entonces, ¿qué es lo que ellos sí tienen? Tienen unos pocos, o sea, tienen muchos fósiles, pero en muy pocos estados. O son tecodontes o son este otro tipo de dinosaurio. Y lo que ellos hacen es que amarran y dicen, ya, entonces este tecodonte se parece mucho a este otro, entonces voy a hacer una línea. Y después a los años encuentran otro fósil que aparece acá que es un poco más similar. Entonces no es para allá, voy a borrar esto y voy a amarrarlo para acá. Pero no existen estas especies intermedias. Y deberían ser nuevamente, no debería ser una o dos o tres, deberían ser miles, que me demuestre que realmente va pasando de una etapa, de una especie a otra. Otro aspecto que debemos tener en consideración es que en el año 2005, una investigadora que se llama Mary Schwartz llegó a un gran descubrimiento totalmente inesperado, producto de una serie de equivocaciones, errores y cosas que ocurrieron, digamos, que se dieron en la investigación, donde disolvió un hueso de dinosaurio. Disolvió un hueso de dinosaurio. Y la sorpresa fue que encontró en su interior tejido blando, en un fémur de un tiranosaurio rex hembra. Como vemos acá,
Se pueden apreciar fotografías de vasos sanguíneos, se pueden apreciar fotografías donde se ven supuestamente hasta cierto tipo de células. Y hoy en día, bueno, se está incluso tratando de extraer ADN. ¿Cuál es el problema de esto para la cosmovisión macroevolucionista? Es que hay una serie de publicaciones que dicen de que eso es imposible. Hay una serie de publicaciones que dicen de que lo máximo que puede durar el tejido blando son 110.000 años a 0 grados Celsius. ¿Cómo va a poder aguantar 70 millones de años? Más encima, en el caso de este tiranosaurio Rex, no fue sacado a 0 grados Celsius, sino que fue sacado en un desierto, en el norte de Estados Unidos. Un lugar que más encima era conocido como el Valle de la Muerte, porque más encima estos huesos tenían un olor como hediondo, estaban como casi como un hueso de pollo que hubieran dejado así, estaba medio pasadito. Así se le llamaba al Valle de la Muerte, porque todos los fósiles que sacan ahí tienen ese aroma, y justamente se han encontrado con que estos huesos aún mantienen en su interior tejido blando, entre otras estructuras, ¿ya? Bueno, ¿esto qué nos daría a nosotros a entender? Nos daría a entender de que los dinosaurios existieron hace poco tiempo. Sin embargo, en la Biblia no aparece la palabra dinosaurio. No aparece. ¿Y por qué no aparece la palabra dinosaurio? Porque es una palabra nueva, relativamente nueva. Por ejemplo, en el año 1828, recién se incorporaron las palabras computador, locomotora y cohete, y todavía no estaba la palabra dinosaurio. Recién en el año 1841 se incorporó la palabra dinosaurio. Por lo tanto, es imposible que la Biblia contenga o hubiese contenido la palabra dinosaurio, siendo que la Biblia fue escrita miles de años antes. ¿Hay dinosaurios descritos en la Biblia? Yo les voy a pedir que saquen sus Biblias, por favor, y vamos a buscar el libro de Job, capítulo 40, versículos 15 al 18. Job 40, versículos 15 al 18. No sé si alguien puede leer. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Ya. Entonces lo que aparece en Job 40, al cual la Biblia llama Behemoth, claramente está hablando de un animal que no cuadra con ninguno de los animales que conocemos hoy en día. En algunas Biblias incluso cometen el error de traducirlo como hipopótamo o como elefante. Pero si han visto la cola de un hipopótamo o un elefante, no se parece a la de un... ¿Qué es lo que dice de la cola? La mueve como un cedro, ¿ya? Por lo tanto, lo más probable es que en este caso esté hablando de algún tipo de saurópodo, de algún tipo de dinosaurio de gran tamaño. En el caso de Leviatán, que aparece en Job 41, ahí habla de otro tipo de dinosaurio, que es más bien marino. Y en el caso de Salmos 91:13, habla de dragón. La Biblia menciona muchas veces la palabra dragón, utiliza una palabra en hebreo que es tanín, y lo más probable es que en estos tres casos, siempre cuando mencionan estos nombres, estén hablando de dinosaurios. A ver, ¿esto significa entonces que los hombres convivieron en algún momento de la historia con estos dragones o dinosaurios? ¿Hay alguna evidencia gráfica o algún dibujo de cómo eran esos animales? ¿En la Biblia? En una enciclopedia, donde sea. Estos son registros bíblicos. Los tres que tenemos acá son descripciones que aparecen en la Biblia.
Ahora, en este caso, tanto en el de Leviatán como Behemoth, sale una descripción bien detallada de cómo era el animal. Geográfico, algo como poder, no hay nada. No, porque uno podría reconstruirlo, digamos, pero tendría que empezar a compararlo con los dinosaurios que se han reconstruido hoy en día. ¿Mm? Entonces los seres humanos han convivido con dragones. Interesante, porque este fósil, uno se preguntaría si realmente es un fósil que sacaron de la Tierra o es un fósil que lo reconstruyeron en, ¿cómo se llaman estos? Universal Studios, en Hollywood o algo así. Y no, es un fósil que sacaron y realmente tenía las características de un fósil sacado de las películas, ¿ya? De dragones y calabozos, ese tipo de... Su nombre le colocaron Dragorex Hogwartsia, que quiere decir el dragón rey de Hogwarts. Hogwarts, acuérdense que es el colegio de Harry Potter. Ya, de ahí le pusieron el nombre científico. Hoy en día, de hecho, está en contradicción si realmente es una especie nueva o si en realidad es un juvenil de esta otra especie que se llama Pachycephalosaurio, que es un dinosaurio que golpeaba, ¿cierto?, con su cabeza, tenía como un casco. En general, hoy en día hay un cuestionamiento a muchas especies de dinosaurios que han nombrado, porque se han dado cuenta que a veces habían puesto nuevos nombres a especies que en realidad eran etapas. Por ejemplo, en el caso de los Triceratops, estos dinosaurios que tenían estos cuernos grandes con una corona, tenían un nombre para el que tenía un cuerno, a veces otro tenía 2 cuernos, a veces tenía 3 cuernos, y ahora se están dando cuenta que en realidad eran diferentes etapas en el desarrollo del dinosaurio que le iban saliendo estos cuernos. Así que también hay un cuestionamiento respecto a las diferentes especies y el número de especies que hay descritas de dinosaurios. En el caso del zodíaco chino, uno también debe preguntarse, si el zodíaco chino consta de 12 animales, ¿por qué van a utilizar 11 animales que existen y incluir uno que es absolutamente falso o mitológico, como es el caso del dragón? Hace algunos años atrás, un científico estaba en China visitando estas boticas que tienen todos los chinos con todo su sistema de medicina alternativa, y se dio cuenta que a una de las personas le habían medicado diente de dragón para mejorarse, y en ese momento el boticario viene y saca un diente o un trozo de piedra y lo empieza a raspar, y esta persona se acerca, lo mira y se da cuenta que es un diente de dinosaurio, ¿ya? Y empieza a hablar con el señor de la botica y le dice, pero ¿y este? No, este es un diente de dragón. ¿Y de dónde? No, estos dientes eran de unos dragones que existían acá y que los sacaban y que están en tal y tal cueva. Y el investigador averiguó y efectivamente fue, y habían fósiles de dragones, fósiles de dinosaurios en esa cueva y en ese lugar. Y en general, toda la cultura china llama dragones a lo que eran los dinosaurios, ¿ya? La bandera de Gales tiene un dragón también colocada como símbolo, el sello de la ciudad de Zwolle en Holanda, en el año 1295, sale una persona sobre un dinosaurio. En este texto de Historia Natural de Suiza del año 1723 hace un pequeño esquema y un dibujo de dragones con los cuales se encontraban las personas. Y de repente uno mira estos dibujos y uno se encuentra y dice, pucha, pero en realidad bien penca el dibujo, no me va a decir que es un dinosaurio. Pero después han encontrado cierto tipo de dinosaurios que igual se parecían bastante. Viéndolo de nuevo uno se da cuenta de que tenía en la cabeza como un cierto tipo de corona, ¿cierto? Y este dinosaurio también, el tipo de garras, la forma, la cola, etcétera, digamos. Entonces uno podría pensar en eso. En el año 1186 después de Cristo se construyó este templo que se llama Templo Ta Prohm, que queda en la jungla de Camboya y donde claramente se aprecia el dibujo o una escultura ya de un estegosaurio. ¿Cómo descubrieron estas personas de que existían los estegosaurios? No se lo pueden responder los científicos porque en realidad es muy difícil encontrar huesos y rearmar un individuo. Ya los científicos se han demorado bastante en rearmar estos organismos. Por lo tanto, todo da a entender de que efectivamente los seres humanos y los dinosaurios en algún momento convivieron. En el caso del Archaeopteryx es bien interesante porque este registro fósil inició toda una teoría y todo un debate sobre si es que los dinosaurios eran los antecesores de las aves. Pero incluso hasta hoy en día hay harto debate y en este artículo de la revista Science, que es una revista igual bastante prestigiosa, dice:
los paleontólogos han tratado de transformar al Archaeopteryx en un ser sujeto a la Tierra, un ser terrestre, pero no lo es. Es un ave de percha, que son las aves que se sujetan en las ramas, ¿cierto? Es un ave de percha, y ninguna cantidad de paleobalbuceo dice va a cambiar eso. La verdad es que los estudios que se han hecho hoy en día del Archaeopteryx es que no era una especie en transición, no era una especie intermedia, era 100% ave, era un ser volador. Todas las adaptaciones que tenían sus huesos, todas las adaptaciones que tenían su sistema respiratorio, todo era 100% ave. Era un ave, volaba y vivía tal cual como la vemos las aves de hoy. Tenía diferentes formas, características, etcétera, todo lo que ustedes quieran, pero no era un ser intermedio, era un ave. ¿Ya? Por lo tanto, haciendo un recuento de lo que hemos estado viendo, ¿ya? Respecto al origen del universo, nosotros vimos en la primera clase de que en realidad, si yo me cuestiono de dónde provino toda la materia y toda la energía para ser concentrada en un punto, para que eso después se transforme en el Big Bang, vimos que no tienen la respuesta la ciencia actual. Es una gran interrogante, ellos se cuestionan eso, incluso utilizan palabras como de que eso fue un tremendo milagro, utilizan palabras que incluso van en contra de su propia teoría, digamos. Respecto al origen de la vida, nosotros también vimos todo lo que tenía que ver con la formación de proteínas, la formación de aminoácidos, que necesariamente la vida tenía que formarse a partir de aminoácidos levógeros, ¿cierto? Vimos las complejidades que tienen las células, vimos el ADN, y en realidad, por la misma ciencia de las probabilidades, llegamos a la conclusión de que el origen de la vida necesariamente no puede ser azaroso. La vida no puede surgir de manera aleatoria. Entonces, tanto desde el punto de vista del origen del universo como el origen de la vida, la verdad es que la Biblia concuerda mucho más con la evidencia actual. Es decir, la Biblia me dice que el universo lo creó Dios de un momento a otro. Es más, la Biblia utiliza la palabra bara, que quiere decir creación a partir de la nada. ¿Ya? En el caso del origen de la vida, lo mismo. Lo que dice la Biblia es que la vida no surgió espontáneamente, sino que fue diseñada por un creador. Y eso es lo que nos está diciendo la ciencia también. El registro fósil, lo que nosotros estábamos viendo, es que incluso los científicos de hoy en día están aceptando que los fósiles no se pueden formar como se creía antiguamente. No son procesos lentos donde caía el pescadito y se le van agregando capas de sedimento una sobre otra para eventualmente llegar a formar un fósil. Lo que los científicos hoy en día aceptan y admiten es que para tener el grado de preservación con todos los detalles de los fósiles que se encuentran en el mundo, son eventos catastróficos, necesariamente a partir de eventos catastróficos. Y no solamente eventos catastróficos, sino que tienen que haber sido, los organismos tienen que ser envueltos en un ambiente lleno de minerales y en un ambiente acuoso, lleno de agua. Agua que permita que los minerales, ¿cierto?, penetren este organismo y empiecen a reemplazar todos los componentes orgánicos por componentes minerales. Desde ese punto de vista también nos coincide mucho más la Biblia. La Biblia nos habla de una historia reciente, pero más bien de una historia catastrófica del planeta. Mientras que la macroevolución nos habla de un uniformismo, una Tierra, grandes periodos, muy largos periodos, y con una Tierra prácticamente estática. La Biblia es quien nos habla de procesos catastróficos y violentos. Y en el caso de los dinosaurios, ¿cierto? Nosotros estamos viendo de que el origen de los dinosaurios claramente no tiene una respuesta muy clara para nada, y la evidencia no nos da ninguna luz al respecto, ¿ya? Y sí encontramos en el caso de los dinosaurios en el registro fósil especies que aparecen de un momento a otra, 100% generadas, con las características totalmente definidas, ¿ya? Y que de ahí en adelante empiezan a haber pequeñas diversificaciones, cosa que nosotros sí aceptamos que esa sería la microevolución. Por lo tanto, ¿qué es la evolución? ¿Qué es la macroevolución? Es fe, no es ciencia. Este no es un debate entre fe y ciencia, es un debate entre fe y fe.
La macroevolución necesariamente es un sistema de creencias religiosas y que deben ser aceptadas por fe. Y ellos mismos en sus definiciones denotan que se debe tener fe para aceptar de que realmente todo lo que nosotros vemos ahora provino de la nada. ¿Ya? Debemos tener fe para aceptar que realmente toda la vida apareció espontáneamente. Debemos tener fe para un proceso que se llama macroevolución, de la cual hay cero evidencia científica. Microevolución, toda la evidencia que quieran y estamos absolutamente de acuerdo. Macroevolución, cero evidencia. ¿Ya? Vamos entonces al punto de partida. Veamos si alguien puede leer Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muchas gracias. Y segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Sí? Si alguien puede leer, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ya, muchas gracias. Entonces lo que nos está diciendo es que debemos volver a la palabra. La palabra igual, y la verdad es que la ciencia día a día, si uno empieza a averiguar y ver las publicaciones, los papers, las revistas indexadas, uno se da cuenta de que cada vez aparece más información y más información que apunta hacia el tema de que lo que habla la Biblia, una creación reciente y una tierra donde han aparecido procesos catastróficos, empieza a cuadrar cada vez más. Hay un aspecto que no hemos visto, que la otra vez un hermano acá, el hermano Domingo, comentó, que es importante, que son los métodos de datación y la edad de la Tierra. Uno de los aspectos fundamentales que soporta la macroevolución es la teoría de que necesariamente tienen que haber ocurrido billones de años desde que se formó la Tierra. En Estados Unidos hubo el año 1982 una erupción en la montaña Santa Elena. Esa erupción formó lo que se llama hoy en día como el pequeño Gran Cañón del río Toutle, ¿ya? En un día se generó lo que vemos al lado derecho, que es como un gran cañón, un tremendo lugar, un surco, digamos, donde hay una tremenda erosión, que se aprecia mejor en esta fotografía, donde tenemos 45 metros de estratos formados dentro de un día, en horas. ¿Ya? Estos son estratos que se formaron rápidamente, producto de esta erupción volcánica. ¿Qué es lo que ocurrió? Hubo un calentamiento de toda la superficie en torno a la montaña, se derritió toda la nieve que había alrededor, toda esa agua bajó, una tremenda cantidad de material fue erosionada, fue acumulándose, como se puede apreciar acá, todo el material, se fue estratificando, además del material particulado que iba saliendo por el volcán. Esta agua formó un lago, y ese lago empezó a subir de nivel, subir de nivel, hasta que llegó a un punto donde se rebalsó, y empezó a salir el agua por un lado, y toda el agua empezó a salir por ese lado, empezó el proceso de oración, y empezó un proceso violento, y se vació todo el lago. Y eso formó este pequeño Gran Cañón, y luego al final quedó un pequeño riachuelo por todo ese cañón, ¿ya? ¿Qué denota esto? Esto nos demuestra de que en realidad si yo veo estas capas estratificadas donde hay miles, han contado, han hecho evaluación, medición, miles de capas de milímetros, capas que están presentes en un lugar y a 1 kilómetro están las mismas capas ubicadas.
demuestra que todos estos procesos no necesitan miles de años o millones de años, sino que lo que necesitan realmente son procesos violentos y catastróficos, ¿ya? En el caso del carbón mineral, en el año 1972 y en el año 1984 se descubrieron métodos para producir carbón mineral de manera artificial. No en millones de años, no en miles de años, no en años, sino que en horas. En el caso del petróleo, también a partir del año 71 en adelante, se han descrito diferentes metodologías para producir petróleo de manera artificial. Y madera petrificada, hoy día teníamos una hermana que trajo una madera petrificada también. También se ha descubierto y se ha descrito. Básicamente, ¿qué es lo que exige el carbón, el petróleo, la madera, etcétera? Exige una gran cantidad de temperatura y presión con los elementos correctos y van a tener ustedes carbón, petróleo y madera petrificada. Es decir, no es necesario miles o millones de años de procesos para que se generen estos elementos. El hecho que nosotros los veamos, que hoy día se estén explotando, no implica de que se necesiten tanto tiempo. Sí necesita procesos violentos, temperatura, presión, como son los procesos volcánicos. ¿Sí? Ya. Por lo tanto, la formación de cañones, la sedimentación, las capas que nosotros vemos, ciertos productos naturales como el carbón, el petróleo y la madera petrificada no indican largos periodos de tiempo. No necesariamente implica eso. ¿Ya? Otro aspecto importante son los radioisótopos que se utilizan como métodos de datación. El principal de ellos, ¿cierto?, es lo que se llama el carbono 14. ¿Cómo se produce el carbono 14? Nosotros tenemos rayos cósmicos que llegan a nuestra atmósfera, chocan con el nitrógeno, que se llama nitrógeno 14, el normal, y se genera una forma especial de carbono que es carbono 14. Este carbono 14 está en nuestra atmósfera y es incorporado por los seres vivos. La datación de carbono 14 solamente se puede utilizar en seres vivos. ¿Por qué? Porque solo los seres vivos van a respirar, van a consumir, comer elementos que tienen carbono 14 y lo van a incorporar en su cuerpo. Entonces yo, a medida que voy creciendo, voy desarrollándome, yo voy incorporando en mi cuerpo carbono 14. Voy a tener principalmente carbono 12, casi puro carbono 12. Pero va a haber una pequeña cantidad de carbono 14 según lo que yo haya estado. Y ese es un valor más o menos homogéneo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa entonces? Este nitrógeno que estaba en la atmósfera se transforma en carbono 14, yo lo asimilo y va a estar en mi cuerpo. Voy a tener un porcentaje o una relación en mi cuerpo entre carbono 12 y carbono 14. Cuando yo muera, parte de ese carbono 14 se va a volver a su forma inicial de nitrógeno o nitrógeno 14. ¿Ya? Eso es lo que se llama un decaimiento. Decae a nitrógeno 14. Por lo tanto, el día de mañana se analiza en el cuerpo de una planta, de un animal, de cualquiera, y ven la relación entre carbono 12, que es el normal, y carbono 14, podrían saber cuánto tiempo ha pasado, dependiendo de cuánto de ese carbono 14 volvió a nitrógeno. ¿Cuánto se demora este proceso? Si hoy día yo tengo un 100% de carbono 14, una cantidad específica de carbono 14, se supone que a los 5.730 años, la mitad de eso ya va a haber vuelto a su forma original, al nitrógeno 14. Y si pasan 5.730 años más, es decir, 11.460, la mitad de la mitad del carbono 14 es lo que yo tendría, es decir, un cuarto. Y 3/4 se habrían vuelto a su forma original de nitrógeno 14. Entonces, de esa manera yo sé cuánto tiempo ha pasado. Esa es la teoría. Hay un límite, sí, respecto a este método. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la mitad de 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 la mitad, etcétera, va a llegar un momento donde la cantidad de carbono 14 va a ser indetectable. Por lo tanto, ese límite se ha estimado a entre 60.000 a 80.000 años. Ese es el límite. Y aquí vienen los supuestos, y estos son los supuestos que normalmente a nadie nos dicen, no nos enseñan en el colegio, ni en la universidad, ni en ningún lado.
Los supuestos son que la cantidad producida de carbono 14 es igual a la cantidad absorbida, es decir, asume que en la atmósfera hay un equilibrio respecto a la cantidad de carbono 14. 2. Asume de que la tasa de decaimiento siempre ha sido igual. Esos 5.730 años, asume de que eso siempre ha sido igual. Si nosotros estamos hablando de una Tierra que ha sufrido procesos catastróficos, no puede ser eso. Y 3. Dice de que el sistema está aislado. Nunca se le agregó o quitó carbono 14 o nitrógeno 14. Y ahí tenemos muchos problemas. Tenemos muchos problemas, ¿por qué? Porque la evidencia que nosotros tenemos en la Tierra es que toda la superficie de la Tierra en algún momento u otro ha estado cubierta de agua. Y cuando el agua penetra la Tierra, permite un intercambio de carbono 14 y nitrógeno 14. Es decir, si yo tengo un fósil acá y de alguna manera entra agua al sistema, esa agua va a disolver carbono 14 o nitrógeno 14 y va a permitir que entre o que salga. Y eso me va a cambiar absolutamente las fechas que yo voy a estar estimando. Es decir, estos supuestos no se cumplen. En realidad no se cumplen. Por otro lado, yo sé que cualquier cosa que tenga más de 60, 80 mil años, cualquier cosa que tenga más de 80 mil años, no debiera tener carbono 14. No, el sistema no debiera ser capaz de detectarlo. Y si yo detecto carbono 14 en algo que se supone que tiene millones de años, es una buena evidencia de que el método no está funcionando como debiera. Carbono 14 es encontrado consistentemente en el carbón mineral. El carbón mineral se supone que tiene entre 290 y 360 millones de años. Mi límite era 80.000 años. Esto tiene mínimo 290 millones de años. Y sin embargo, permanentemente están encontrando carbono 14 en las muestras. También la han encontrado en el petróleo, que se supone que tiene 55 a 541 millones de años, y en el caso del diamante ha sido encontrado, y eso se supone entre 1 a 3 billones de años. Entonces, vemos que los supuestos son supuestos que no se pueden cumplir, porque la Tierra necesariamente se ha visto que ha pasado por estos procesos catastróficos, y la evidencia nos demuestra casos que rompen todos los supuestos que tiene la metodología. Pero esto que hemos estado viendo solamente es para datar organismos que han estado vivos en algún momento. ¿Qué pasa con las rocas? ¿Qué pasa con las rocas? Para poder datar las rocas, yo necesito otro tipo de metodología y rocas no sedimentarias. Y para eso yo trabajo con decaimiento radioactivo de otros elementos, en este caso uranio que decae a plomo o de potasio que decae a argón. Son otras metodologías. Si yo quiero datar una roca basáltica que salió de un volcán, necesariamente tengo que aplicar esta metodología y no la de carbono 14. ¿Cuáles son los supuestos? Nuevamente, uno dice que la cantidad inicial del elemento hija es 0. Es decir, el trozo de roca que yo estoy sacando, yo asumo de que tenía 0 cantidad de argón. 2. El elemento hija es producto del decaimiento radioactivo. Todo el argón es producto del decaimiento del potasio. Es el segundo supuesto. Tercero, la muestra siempre estuvo en un ambiente cerrado. Ahí ya empezamos con problemas, ¿cierto? Y otros que la tasa de decaimiento siempre ha sido constante. Nuevamente son los mismos tipos de problemas que surgen en estos supuestos. En la práctica, ¿qué se ha encontrado? Se ha encontrado este cráter que es del año 1065 después de Cristo y que arroja una fecha de 200.000 años. Tenemos flujos de lava en el caso de Nueva Zelanda, en ese monte que aparece ahí, que tuvo flujos de lava el año 49, el año 54 y el año 75. Eso está escrito, está registrado, se sabe que son esos años. Y las muestras que se evaluaron decían que tenían 275.000 años. En el caso del basalto sacado de la isla de Hawái, ¿cierto? También nosotros sabemos que es de 1801 por los registros que se han escrito. Sin embargo, la datación me dice que está entre 1,4 a 22 millones de años. Ojo con los rangos acá que nos están entregando. Mire, es súper amplio, entre 1,4 y 22 millones de años. Y en el caso de Italia, el monte Etna habla
de un basalto que se sabe que es producto de una erupción del año 1972 y la datación de potasio-argón me dice que está entre 140.000 y 350.000 años. En el caso del monte Santa Elena en Estados Unidos, nosotros sabemos que es del año 80 y dice de que tiene 2,8 millones de años, ¿ya? En el caso, por ejemplo, del Gran Cañón del Colorado, surgió algo bien particular porque evaluaron un basalto que se llama Gárdenas, que está ahí abajo, sacaron varias muestras y fueron aplicando distintos métodos, hasta que al final utilizaron este método que se llama método de datación de rubidio, estroncio, isocrón, que de todos los métodos se supone que ya es el mejor de todo, porque se sacan muchas muestras, se hacen unos gráficos, se hacen unas tablas, se aplican unas fórmulas, y les dio 1.070 millones de años. Y después sacaron una muestra de otro basalto que estaba arriba, aplicando los mismos métodos, y les da 1.340 millones de años. Es decir, el basalto que estaba arriba era más antiguo que el basalto que estaba abajo, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo nuevamente lo que yo siempre les recalco, la evidencia, cuáles son los datos, cuál es la evidencia, totalmente en contra. Este libro que es como un clásico que se llama el libro de la geología, ¿ya? Dice, cuando la misma roca es fechada por más de un método, a menudo se producen diferentes edades. Y cuando una roca es fechada más de una vez por el mismo método, a menudo dará diferentes resultados. Cuando dice edades, son edades dentro de la columna geológica, o sea, no es 1 millón más o 1 millón menos, son grandes rangos de diferencia. En el año 93, los científicos encontraron una madera dentro de una roca basáltica a 21 metros de profundidad. Buscaron cuál era la antigüedad de la madera. Según el método de carbono 14, le dio 44.000 años. Buscaron la fecha de la roca basáltica, le dio 45 millones de años. O sea, la madera tenía 44.000 años y el basalto tenía 45 millones de años. ¿Cómo entró la madera de 44, más reciente, dentro del basalto? Hay un grupo de científicos creacionistas, ¿ya?, cristianos, de todas estas áreas, geofísica, geología, etcétera, que se han dedicado a trabajar en esta área porque se han dado cuenta de la falacia, ¿ya?, de lo que se vende. Se vende realmente esto como algo serio y realmente ellos incluso juntaron fondos, hicieron investigaciones, sacaron muestras, mandaron muestras a los laboratorios que se supone que son los más prestigiosos del mundo. Y lo que se fueron de espalda es que muchas veces les llegaba un rango de datación tan amplio, que llamaban al laboratorio y le decían, pero dime tú, ¿son miles de años, cientos de miles, o millones, o billones? Y los laboratorios lo que le decían es, no, lo que tú tienes que hacer es que tienes que ver la columna geológica, ve los fósiles, ve más o menos dónde te calza mejor y selecciona el dato más cercano. Ese es el método. Y eso es lo que no aparece en los papers. Eso es lo que no aparece en las publicaciones. En las publicaciones dice, se mandó a tal laboratorio para ser datado, y arrojó una fecha de tanto. ¿Ya? Y lo que le decía a los laboratorios, si quieres ser un poco más científico, entre comillas, de todo este abanico, tú seleccionas los más cercanos y entras y demuestras y presentas un rango de datación. No entregas un solo valor. ¿Ya? Entonces, por ahí va el tema. Salmo 118:8 dice, ¿cierto? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Veamos un versículo. ¿Para la edad de la Tierra según la evolución, qué usaron, el carbono o el tema de la...? No, la Tierra necesariamente tuvieron que haber utilizado los otros métodos de datación. Los que no son sin vida, los que son sin vida, por así decirlo. Leamos Romanos 1:20, si alguien puede leer, por favor.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ya, entonces lo que nos dice este pasaje del apóstol Pablo, ¿cierto? Es que hay cosas invisibles, hay cosas que yo no puedo ver en este mundo, como es el eterno poder y la deidad de Dios. No la puedo ver con mis ojos literalmente. Pero lo que dice este versículo es que esas cosas sí se hacen visibles, ¿ya? Desde la creación, desde Adán y Eva se han hecho visibles, siendo entendidas de por medio de las cosas que están hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, cuando yo miro un paisaje, cuando yo veo las montañas, veo las cordilleras, veo estos sedimentos, veo los fósiles, veo la creación, tanto hoy en día como la creación que había antes, necesariamente debo entender que no hay una explicación naturalista, no hay una explicación sin Dios que me explique la presencia de todas las leyes de la física, toda la materia que se ve, todo el orden en el universo, la variación y las diferentes cantidades de especies que hay en el mundo, más toda la complejidad a nivel celular, molecular, que se está descubriendo hoy en día, todas las cosas, todas las pequeños detalles que tienen cada uno de los animales para sobrevivir las circunstancias que están viviendo, ¿ya? Por lo tanto, no tengo excusa, no tenemos excusa. Independiente de lo que yo he aprendido en la Biblia, en la palabra y todo lo que aparece en las Escrituras, por el solo hecho de mirar la naturaleza, por el solo hecho de observar lo que yo veo con mis ojos, no tengo excusa para decir no hay un Dios, no hay un Creador, ¿ya? No tenemos excusa, ¿ya? Más aún si a eso le sumamos todo el desarrollo de la ciencia que ha habido ahora último, todo lo que se ha descubierto sobre el ADN, sobre las relaciones entre todos los seres humanos, entre los seres vivientes, entre las tasas de mutaciones, toda la información con que realmente estamos recibiendo día tras día tras día, ¿ya? Y el tema es el siguiente. Veamos Juan 5, 19 al 24. Van a haber personas que no van a aceptar esta visión creacionista. Van a haber personas que no van a aceptar que las cosas ocurrieron tal como aparece en los primeros 11 capítulos del Génesis. Y muchos de ellos puede que sea por un tema de ignorancia, como fue en el caso mío, que yo era ignorante de este tema y yo no creía que las cosas habían ocurrido así literalmente. Así que hay un aspecto de ignorancia por medio. Pero van a haber personas que no van a querer creer en los 11 primeros capítulos del Génesis, a pesar de tener toda la evidencia de que sí fue así, por lo que aparece acá, en Juan 5, del 19 al 24. No sé si la puede leer. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias. Entonces, ¿por qué van a haber personas que se van a negar a creer en la cosmovisión creacionista a pesar de tener evidencia? Estamos hablando no personas que ignoren el tema. Porque si yo acepto los primeros capítulos de Génesis, si yo acepto la palabra de Dios, también estoy
llamados a aceptar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y las palabras que Él dice en estos pocos versículos son tremendamente fuertes. Él está diciendo de que todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesucristo se está igualando con Dios. Dios Padre y Dios Hijo. Después dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. O sea, Jesucristo ve todas las cosas que hace el Padre. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Quién? El Hijo es el que da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Si yo creo, los primeros capítulos de Génesis, voy a creer en un juicio de agua. Y voy a creer en que tengo un creador y que yo estoy bajo ese creador. Y ese creador tiene toda la capacidad de hacerme juicio. Y así como hizo un juicio en el pasado, perfectamente puede hacer un juicio en el futuro. Y no lo va a hacer el Padre, sino que más encima está en las manos del Hijo. Que en el versículo 23 más encima dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Yo le comentaba hoy día, yo creo que los judíos de esa época ya no tenían pelos que sacarse realmente de la cabeza con este tipo de cosas que dijo Jesucristo. Porque tal como siempre se nos habla y hemos estudiado, Jesucristo no dijo yo vengo a enseñar, yo vengo a dar buenas costumbres. No, Jesucristo vino a decir que Él era Dios. Y que Él venía a corregir lo que había caído en el principio de la historia humana. Por lo tanto, en el versículo 24, ¿cierto? Vemos el cumplimiento de la profecía que aparece ya en Génesis 3, donde dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está la palabra esperanza. Pero hay muchas personas que no van a creer, no van a querer creer, porque implica cambiar mi esquema mental y implica de que yo no puedo seguir actuando como siempre he actuado porque estoy bajo alguien. Mientras que si yo me declaro ateo o me declaro agnóstico, como en el caso de, hasta candidato a presidente, ¿cierto? Yo puedo hacer lo que yo quiera. Si yo no tengo un Dios sobre mí, yo no tengo una moral absoluta. Y si no tengo una moral absoluta, tengo una moral relativa, y eso significa que mi moral va a depender. Y por lo tanto puedo hacer lo que yo quiera. Y nadie me puede juzgar. Entonces, este estudio, la idea de este estudio es que nosotros tengamos las bases desde un punto de vista científico para que nuestra fe no sea sacudida cuando nosotros veamos artículos, historias o personas que van a empezar a salir y decir que en realidad todos somos productos de un accidente que ocurrió hace billones de años atrás. No, nosotros nacimos y nacimos con un propósito, nacimos con un sentido. Y también para que el día de mañana, si nosotros estamos siendo buen testimonio y alguien nos pregunta el motivo de por qué tenemos una fe y una esperanza en Cristo, tengamos con qué responderle. Y no le digamos, porque sí nomás. Y eso particularmente también para los pequeñitos, para nuestros hijos, sobrinos, nietos, quien sea, que pregunte, que no se quede ahí, que no se quede con esa duda, sino que sepa que hay respuestas y la Biblia y la palabra y la ciencia nos entrega las respuestas. Que la Biblia y la ciencia no son opuestas, no es uno versus el otro. El tema es que la macroevolución no es ciencia. Y eso hasta los científicos han reconocido que si la macroevolución se hubiera postulado hoy en día, habría sido rechazada. El tema es que el mundo científico ha heredado esa religión. Así como el catolicismo, por así decir, se hereda la religión del catolicismo. Y yo soy católico porque mi papá es católico, porque mi abuelito es católico. Bueno, los científicos también han heredado esta religión desde mediados de 1800. Y hoy en día muchos se están cuestionando por la evidencia, por los resultados que han tenido. ¿Ya? Eso, hermano, queríamos terminar. Así que, ¿alguna consulta o duda? Sí, el rango del carbono 14 era de 40.000 a 80.000 años. O sea, no, es hasta 80.000 años en realidad. Para ser más amplio, hasta 80.000 años yo puedo medir. ¿Sí? Respecto de la edad de la Tierra, según la Biblia, es
a partir de la historia que empieza a narrarse 4.000 años antes de Cristo, Sí. la Tierra pudiese tener algunos años más. Si uno suma lo que aparece en la Biblia, te daría un valor de aproximadamente 6.000 años en total, es decir, hasta hoy, es decir, hasta 4.000 años antes de Cristo, si uno lo suma. Por los aspectos históricos. Por la descripción, que es que ahí la palabra es súper detallada, pues te dice cuándo nació quién, cuántos años tenía Adán, cuándo nació el otro, etc. Pero la puse porque escuché o leí en alguna parte que en el Génesis 1.1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice, y la tierra está desordenada y vacía, pudiese haber una cantidad de años ahí que no conocemos. Claro, esa es una teoría que se llama la teoría de la brecha, que dice de que ahí habría ocurrido una brecha. Pero en realidad la mayoría de los científicos que estudian todos estos temas desechan un poco esa teoría. ¿Por qué? Porque el Señor después en Éxodo 20 nos recalca el tema de los 7 días. Entonces, así como Dios creó en 6 días la tierra, y reposó en el séptimo, ustedes también. Por lo tanto, la verdad es que el Señor, si hubiese querido, si es todopoderoso, pudo haber creado todo en un día. Pero la verdad es que Él aplicó ese modelo de 7 días de creación para incluir este mandamiento. Porque Él, así como impone, Él es el ejemplo. Él pide o sugiere que nosotros tengamos un día de reposo. Pero Él fue el primero en hacerlo. Él trabajó 6 días y reposó 1. Él, como buen padre, siempre es el primero en poner el ejemplo. Andresito, dentro de la investigación que hizo apareció, no sé, algo así como, ¿por qué los científicos hablarían de esta incompatibilidad entre los dinosaurios y los seres humanos? Y de este evento como catastrófico de que cayó este meteorito que los extinguió, y que en definitiva si hubieran cambiado así las circunstancias climáticas no podría haber existido un ser humano en ese momento. ¿Dice algo la Biblia al respecto o encontró algo? Hay una pregunta que apareció en la presentación que decía por qué desaparecieron los dinosaurios, que no la tocamos mucho. La verdad es que cuando tú lees la palabra con detalle, cuando lees el libro del Génesis, los primeros 11 capítulos, tú te das cuenta que el evento del diluvio universal fue mucho más catastrófico de lo que dice ser incluso. O sea, ¿por qué? Porque claro, murió todo lo que respiraba, decía, en la tierra, ¿cierto? Murió todo, ya, excepto lo que estaba en el arca. Pero además de eso, tú te das cuenta, cuando sale Noé del barco, hay una descripción que te dice cuánto vivió cada generación. Y si tú empiezas, mira, en esa época que fue escrito, si tú graficas eso en un papel gráfico, tú te das cuenta que hay una curva. Está súper bien hecho. Y eso te está diciendo que el evento del diluvio universal desencadenó un proceso mucho más catastrófico en la Tierra que hizo que el ser humano empezara a vivir desde los casi 900 y tantos años, que eran todas las generaciones anteriores, ¿cierto? Más o menos, hasta los 120 años que aparecen. Según muchos científicos creacionistas geólogos, eso fue lo que nosotros hoy día conocemos como la deriva de las placas tectónicas o la deriva de los continentes, ¿ya? Y hay hace unos pocos años el Servicio Geológico de Estados Unidos hizo un mapa de la antigüedad del fondo del mar, ¿ya? Y aparece con distintos colores lo nuevo. Y donde está más o menos el medio de cada océano, ¿cierto? Hay como una fisura, ¿cierto? De donde se supone que va saliendo este material nuevo. Y encontraron que coincidía súper bien. El tema es que con ese modelo los tipos han hecho unos programas que son de libre disposición y han empezado a sacar publicaciones y han empezado a hacer el proceso inverso, a meter el material hacia el interior de la Tierra. Y tú ves cómo los continentes se empiezan a acercar unos con otros. Claro. El tema es que a alguien se le ocurrió aplicarlo a la Tierra completa y se dio cuenta que si tú lo aplicas a la Tierra completa, los continentes quedan como la superficie. Entonces, en algún momento, y esto es yo te digo porque como cristiano estoy abierto a cualquier idea con tal de que el fundamento científico sea el adecuado, está bien. Lo que estaría demostrando esta teoría, y que por lo demás estuve averiguando, y no es nueva, sino que es antigua, pero siempre la han desechado,
Es que en algún momento los continentes eran la superficie terrestre y el diámetro de la Tierra era mucho menor a lo que nosotros conocemos hoy en día. Y que en algún momento se empezó a separar los continentes, ¿te fijas tú? Por este material y se empezó a generar la base de los océanos. Hay áreas donde no se o en el caso de, por ejemplo, África y Sudáfrica y Sudamérica es como las piezas de un puzzle, te cuadra súper bien. Pero hay otras partes que, por ejemplo, en el caso de Sudamérica y la Antártica, y en el caso de Oceanía, te fijas tú, no cuadra tan bien. Pero justamente en ese mapa que ellos hicieron, tú puedes ver que esos son mucho más antiguos. Y cuando tú haces la reconstrucción en base a lo que ellos hicieron, te cuadra súper bien y te quedan algunos espacios como con agua. Pero eso implicaría de que realmente fue un evento catastrófico y cambiaron las condiciones atmosféricas y que puede que hayan cambiado incluso las condiciones de la gravedad, el G. Y eso explicaría un poquitito por qué se ve este gigantismo. Tú tienes coleópteros que son iguales a los coleópteros hoy en día, pero que tienen 50 centímetros. ¿Ya? En el caso de la vegetación, tú también vegetación gigante. Entonces, eso también te lo estaría explicando un poquitito ese cambio. En las piedras de ámbar, a veces quedan burbujas de aire, han sacado ese aire, lo han analizado y han encontrado, hoy en día hay 20% de oxígeno más o menos en nuestra atmósfera, han encontrado 30% de oxígeno. Entonces, antes había más oxígeno, según esto es lo que se encuentra. Y como te digo, probable. Entonces, si tú me preguntas a mí qué es lo que mató a los dinosaurios, lo más probable es que lo que los mató fue todos los eventos que ocurrieron después del diluvio universal. O sea, no es algo que esté científicamente comprobado que ellos se extinguieron de la forma que la ciencia hoy en día plantea que se extinguieron. No, de hecho hay discusiones entre ellos mismos, se chocan y que sea. Lo que no quita que en algún momento puede haber caído un meteorito o que ese meteorito puede haber estado asociado al evento del diluvio universal. No quita, digamos. ¿Te fijas tú? Pero si tú me preguntas a mí lo que realmente hizo desaparecer todas estas especies que eran tremendas, o sea, eran gigantes y que necesitaban una estructura ósea para mantenerse en pie, que los elefantes, cosa de ver los elefantes apenas están en pie, o sea, tienen que estar así, tienen unas rodillas especiales para estar rectos, digamos, y estos otros tienen unos tamaños gigantescos. Entonces, claramente las condiciones eran diametralmente distintas antes y después del diluvio, pero después del diluvio siguió ocurriendo un proceso. Y la Biblia habla de Peleg, ¿cierto? Que son algunas generaciones después de Noé. Y dice que en los tiempos de Peleg se dividieron o se repartieron las naciones. Y que algunos han interpretado que fue ahí cuando los continentes se habrían separado. Una consulta, eso a lo mejor tiene que ver con la relación cuando cuando Dios le dice a Noé el tipo de animales que él tenía que rescatar que fueron en el arca. Ya. Porque ahí le dice qué tipo de animales tenía que rescatar, no podía ser cualquiera. O sea, le decía que tenía que rescatar una pareja de cada especie y de las especies limpias eran 7 especies, que eran las especies que después se utilizaban para los sacrificios. Los dinosaurios. Mira, la verdad es que según varios creacionistas perfectamente pueden ir. ¿Por qué? Porque aparecen en Job. ¿Ya? El tema es que el arca, muchas veces se nos dibuja el arca como un botecito con el cuello de la jirafa saliendo. El arca tenía por lo menos 130 metros de largo. ¿Ya? Y según esas dimensiones tenía una capacidad para 10.000 animales del tamaño de una oveja. 10.000. Si yo voy, como científico, voy a llevar animales en un viaje complicado, largo, yo no llevo adultos, yo llevo juveniles, porque tienen mayor tasa de supervivencia, consumen menos alimentos, tienen menos desechos, y si mi idea es que se reproduzcan, tienen el potencial completo de reproducción. Por lo tanto, es muy probable que sí hayan llevado dinosaurios, ¿ya? Y no es necesario, nuevamente, no es necesario, la palabra ahí también es min en el hebreo. No es que en el arca hayan estado toda la especie, estaban todos los tipos de animales que después, por medio de microevolución que nosotros vimos, se diversificaron. Claro. O sea, la evolución de cierta forma es posible. La microevolución, que es una evolución horizontal, donde tú no tienes la misma cantidad de información genética o menos, como en el caso de los perros, que tú tienes un mismo
perro original, que después tú vas haciendo selección para un lado, para el Doberman o para el Gran Danés y otro para el Chihuahua. Pero la verdad es que cuando tú haces eso, tú terminas con menos información. Eso sí, la macroevolución dice lo contrario, dice que tú vas a obtener más información y más complejidad. Eso es lo que nos ha comprobado. Testimonio en mi lugar de trabajo, en mi barrio, en lo que sea, y eso está súper bien. Pero siendo buen testimonio puede que el día de mañana alguien se me acerque y me dice, oye, ¿tú por qué eres así? ¿Por qué eres distinto? ¿Por qué tú actúas de tal o tal forma? Y esa persona me puede empezar a hacer preguntas que pueden ir tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito de la ciencia, y yo tengo que tener la respuesta. Y el Señor me insta a estar preparado, estar siempre preparado. Debemos estudiar los diferentes temas que aparecen en la Biblia, tanto espirituales como de ciencia, también debemos estar preparados. Vamos a partir entonces con el tema de los dinosaurios. Una pregunta podría ser qué le pasó a los dinosaurios, pero nosotros vamos a enfocarnos principalmente a otra pregunta que podría ser aún más importante, que es de dónde vinieron los dinosaurios. ¿Cuál fue el origen de los dinosaurios? Según la perspectiva, la cosmovisión evolucionista, los dinosaurios evolucionaron hace 220 millones de años. Es decir, 220 millones de años atrás habrían aparecido los primeros registros fósiles de lo que sería el precursor de todos los dinosaurios. Ese precursor se le llama tecodontes. Tecodontes. Según este libro, La naturaleza de la vida, dice que los tecodontes eran lagartos pequeños que corrían sobre dos patas y dieron lugar a los reptiles gigantes conocidos colectivamente como los dinosaurios, ¿ya? Y esa es la única evidencia que ustedes van a encontrar en los textos escolares, es la única cita sobre el origen de los dinosaurios que ustedes van a encontrar en los textos escolares, universitarios, ¿ya? Los tecodontes. Y tal como lo muestra ese diagrama, se supone que los tecodontes, 220 millones de años atrás, eventualmente macroevolucionaron, ¿cierto?, a los diferentes tipos de dinosaurios, es decir, a los estegosaurios, estos dinosaurios que tenían unas placas en el lomo, los saurópodos, que son estos grandes dinosaurios que aparecen típicos en las películas de Jurassic Park y otros, al Archaeopteryx, que a su vez se supone que sería el precursor de los actuales pájaros, de todas las aves, también a todos los saurópodos, o sea, tipo tiranosaurios, ¿cierto? Y pterosaurios. Bueno, buenas noches, hermanos, hermanas. Hoy día entonces vamos a terminar esta serie que comenzamos hace un par de semanas atrás, que se llama La Biblia y la Ciencia. Y vamos a terminar esta presentación que se llama ¿Puedes tú defender lo que crees? Repasando siempre el tema de las cosmovisiones, ¿cierto? Esta es yo siempre les comentaba la diapositiva que yo encuentro que es más importante que nosotros tengamos súper claro. La cosmovisión, partiendo por la cosmovisión macroevolucionista, que dice de que hace 13 a 15 billones de años ocurrió el Big Bang, de que hace 4,6 billones de años se habría formado la Tierra, hace 4 billones de años habría comenzado la primera vida en la Tierra y necesariamente esta cosmovisión dice de que esta vida comenzó de manera azarosa. Fue un accidente,
fue algo completamente aleatorio, ¿ya? Y sin ninguna intervención divina. Ese lo exige esta cosmovisión. Luego de esta primera vida, que era una primera vida elemental básica, se habría iniciado un proceso que se llama macroevolución, y este proceso de macroevolución habría sido el responsable de hacer que esta primera vida tuviera una diversificación y los organismos empezaran a cambiar, empezaran a ser cada vez más complejos, hasta llegar a hoy en día, ¿cierto?, donde vemos toda una tremenda variedad de organismos, vegetales, animales, bacterias, hongos, etc. Y lo que nos depara para el futuro, un gran signo de interrogación, no sabemos lo que va a pasar, según esta cosmovisión. Sin embargo, hay una gran pterosaurios, que eran estos dinosaurios que tenían alas similares a los murciélagos. También se supone que dieron origen a los cocodrilos. Y se supone que también tienen un origen común con los lagartos y las serpientes. Esa es la teoría y eso es lo que ustedes van a encontrar como teoría del origen de los dinosaurios. Pero nosotros siempre instamos a que tengamos un razonamiento crítico. Como cristianos, como hijos de Dios, hijas de Dios, siempre debemos cuestionarnos lo que se nos dice y pedir la evidencia. Siempre preguntar sobre la evidencia. ¿Dónde aparece? ¿Cuál es la evidencia? ¿Hay registro fósil? ¿Qué otro registro hay que me demuestre que eso es efectivamente así? Y el tema es que no hay evidencia. Si yo digo que estos tecodontes que aparecen en este diagrama dieron lugar, por ejemplo, a los triceratops que aparecen ahí, o los estegosaurios, los saurópodos, necesariamente yo debería encontrar en el registro fósil especies, organismos en las etapas intermedias, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos que este precursor andaba en 2 patas, decía. Necesariamente yo tengo que encontrar especies intermedias donde pasan de caminar de 2 patas a 4 patas, o que en algún momento empieza a desarrollársele esta como corona que tiene al frente, con cuernos, ¿cierto? O con estas líneas que aparecen atrás con placas, o aumentar su tamaño. Porque acuérdense que el tecodontes era un lagarto de un tamaño pequeño. Y de igual manera para el estegosaurio y los otros dinosaurios y todos los otros dinosaurios. Y no necesito tener una especie intermedia. Yo debiera tener miles. Debiera tener miles de especies intermedias yendo hacia el triceratops, miles de especies intermedias yendo al estegosaurio, miles de especies intermedias yendo a los diferentes tipos de dinosaurios, ¿ya? Y eso no hay. ¿Qué es lo que hay? Especies que son similares al plan que tenía Dios originalmente y la gente se va a los distintos lugares. Ahí sí. Más o menos el año 33 después de Cristo, tenemos que Jesucristo muere y resucita. Muere en la cruz, resucita y con eso resuelve el problema que había ocurrido en la creación y cumple todos los cientos de profecías que se pueden encontrar en el Antiguo Testamento. Llegamos a hoy en día, ¿y qué es lo que tenemos por delante, cierto? Estaríamos esperando lo que se ha estudiado por medio del pastor Carlos, el rapto de la iglesia, la segunda venida de Jesucristo, lo que aparece en el libro de Apocalipsis como el milenio, un juicio de fuego con nuevos cielos, nueva tierra, dice, y para finalmente terminar viviendo una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas 2 cosmovisiones, estas 2 formas de ver el cosmos, es muy importante que las tengamos claras, es muy importante que las tengamos definidas, entendamos que no solamente son muy diferentes, sino que realmente son incompatibles, son absolutamente incompatibles unas con las otras. Los temas que hemos visto hasta ahora, las 2 semanas las 2 semanas anteriores, han sido que la Biblia tiene
las respuestas, el origen del universo, el origen de la vida y el registro fósil. Lo que estaríamos pendiente por ver hoy día es el tema asociado a los dinosaurios. Recordemos un poco por qué estamos estudiando estos temas. Uno, lo podemos encontrar en Oseas 4:6, donde dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por lo tanto, el Señor no le da lo mismo la falta de conocimiento. Es vital que tengamos conocimiento en todo ámbito. Primeramente con la palabra de Dios, pero también en otros ámbitos. En 1 de Pedro 3:15, ¿cierto? Dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo puedo ser muy buen forma de pensar respecto de que todo depende de nosotros. Todo depende de ti. Hay un exitismo de por medio diciendo que, mira, no sabemos lo que va a pasar, pero todo depende de ti, solamente de ti. Si tú quieres tener éxito, tienes que esforzarte, tienes que trabajar y te va a ir bien. Pero depende de ti y solamente de ti. Esta cosmovisión obviamente no considera ningún aspecto espiritual de por medio. No hay un Dios que te vaya a ayudar, no, todo depende exclusivamente de ti. Y la cosmovisión alternativa, ¿cierto?, que sería la cosmovisión creacionista bíblica, que habla de hace más o menos 6.000 años atrás, es decir, 4.000 antes de Cristo, habría comenzado Génesis 1:1 con la creación de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, ¿cierto? O sea, con toda la materia a partir de, bueno, y de ahí a los primeros 6 días de la creación, ¿cierto? Donde se van separando las aguas, se van formando primero la parte vegetal y después algunos animales en el mar, después en la tierra y finalmente todo culminando con la creación del hombre, Adán y Eva. Poco tiempo andar, la caída del ser humano, el pecado, ¿cierto? La separación entre el hombre y Dios, que como mencionamos la semana pasada es el gran drama que cuenta y que nos habla la Biblia, la separación entre Dios y el hombre. Pero juntamente con esa desgracia, inmediatamente la promesa de Dios de que eventualmente iba a haber un Mesías que iba a arreglar esta situación. Pocas generaciones después de Adán y Eva tenemos a Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, con sus 3 esposas respectivas, que serían las únicas personas que habrían sobrevivido el diluvio universal. Nuevamente, a las pocas generaciones y ese habría sido un juicio de agua que habría hecho Dios. A las pocas generaciones, ¿cierto? Nosotros tenemos la Torre de Babel. Dios le había encomendado a las personas que poblaran toda la tierra. Sin embargo, una vez más, la gente rebelde a Dios hace todo lo contrario, quiere estar en un solo lugar, quiere hacer una obra que es la Torre, ¿cierto?, de Babel. Y Dios en ese momento, de manera sobrenatural, ¿cierto?, confunde las lenguas y se inicia